Bienvenidos chicos y chicas del grado octavo. Hoy en el área de matemáticas vamos a socializar el tema de triángulos y teorema de Tales. Vamos a ver los siguientes contenidos: triángulos y congruencia, teorema de Tales, semejanza de triángulos, criterios de semejanza de triángulos y la semejanza de triángulos rectángulos. Empezamos con la congruencia y la semejanza de triángulos, ¿sí? Primero que todo vamos a recordar algo. Cuando en uno o más polígonos se indican con la misma marca varios elementos, por ejemplo, estos dos polígonos se indican con estas marquitas cada lado, es porque son congruentes. Por ejemplo, en el siguiente triángulo se tiene que AB, o sea, el segmento AB es congruente con el segmento AC. Entonces, el ángulo ABC, ABC, es congruente con el ángulo ACB. ¿Listo? Ya sabemos que la letra que queda en la mitad es donde se marca el ángulo. ¿Listo? Y estas rayitas significa que son congruentes las medidas y también estas los ángulos. Ahora, dice acá, dos figuras son congruentes si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Cuando se superponen dos polígonos congruentes, se puede observar que sus lados y sus ángulos coinciden. ¿Qué es la palabra superponer? Colocar uno encima del otro. Por esta razón, dos polígonos son congruentes cuando sus lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida, ¿verdad? Vamos a ver los criterios. Triángulos y congruencia. Para demostrar que dos triángulos son congruentes, no es necesario comprobar uno a uno que los lados y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Para esto se aplican los siguientes criterios de congruencia. Entonces, empezamos con el primero. Primer criterio de congruencia: lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes, entonces con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver la figura 4, que es esta. Nos dice que si, por ejemplo, tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes o iguales con tres lados del otro triángulo, ¿cierto? Entonces son congruentes, o sea, son iguales los triángulos. Aquí, por ejemplo, tienen estos símbolos o estos elementos. Por ejemplo, aquí el lado AC es congruente con el lado DC y se marca con tres rayitas. Aquí, por ejemplo, el lado BC es congruente con el lado FE, se marca con dos rayitas. Y acá, por ejemplo, el primer lado AB es congruente con el lado DE y se marca con una rayita. ¿Listo? Ahora, el segundo criterio de congruencia dice que lado, ángulo, lado. Dice que si los dos lados de un triángulo y el ángulo formados por estos, por ejemplo, estos dos lados, y este ángulo formado por estos dos lados, son congruentes con dos lados de otro triángulo, o sea, por ejemplo, estos dos lados, y el ángulo formado por estos, entonces los dos triángulos son congruentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tomamos el lado HG, tomamos el lado HI, y pues el ángulo formado debe ser congruente con estos lados. Este lado debe ser congruente a este, y este vemos que es congruente a este, formando un lado igual. Entonces, un ángulo igual. Entonces, se dice que son congruentes por ese criterio. Ahora, el tercer criterio de congruencia dice que ángulo, lado, ángulo. Si los dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos son congruentes con los correspondientes ángulos de otro triángulo y el comprendido entre ellos, entonces los dos triángulos son congruentes. Dice acá, miremos acá. Entonces acá hay un ángulo, ¿cierto? Dos ángulos de un triángulo. Y este lado son correspondientes o iguales a estos dos ángulos y este mismo lado de este triángulo, entonces se dice que son congruentes entre sí. Entonces, para finalizar, los criterios de congruencia, ¿qué son? Son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales, ¿cierto? Ya sea por lado, 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 que son los tres lados exactamente iguales, ya sea por lado, ángulo, lado, que son dos lados iguales, y el ángulo que los que se forman es también exactamente igual. O por ángulo, lado, ángulo, que es que los dos ángulos de un mismo lado sean también exactamente iguales.